Muy buenas noches, queridos amigos. El día de hoy, como les prometimos, vamos a iniciar en su canal Gnosis Contemporánea un tema muy interesante que nos deja el venerable maestro Samael Aun Weor con respecto a la esencia, a la personalidad y al ego. Ante todo, queremos decirles que es indispensable que nosotros comprendamos realmente lo que somos. Es necesario que nosotros comprendamos en todo momento lo que somos como personas, tanto en el aspecto físico como en el aspecto interior. En el aspecto físico, obviamente que, como nos dice el maestro Amael, somos distintos tipos y subtipos de energía. Como cuerpo físico, estamos constituidos nosotros por distintas partes, distintos aspectos. Más adelante vamos a ver un tema muy interesante que es la máquina humana, y ahí nos daremos cuenta nosotros que este cuerpo físico tiene su propia constitución, tanto externa como interna. Y externamente, obviamente nosotros hablaremos de los distintos centros de esta máquina humana como tal. Y obviamente que de alguna manera esa máquina humana está constituida por distintos tipos y subtipos de energía, como habíamos mencionado. Esos distintos tipos y subtipos de energía obviamente se manifiestan en este cuerpo físico de manera armoniosa. Desafortunadamente, hay aspectos psicológicos, aspectos negativos al interior de nosotros que desequilibran por completo esta maravillosa máquina humana. Pero bueno, vamos a entrar de lleno en nuestro tema del día de hoy, que es precisamente esos aspectos internos que hoy por hoy constituyen a nuestra propia persona, constituyen a este cuerpo físico y constituyen también de forma muy interesante lo que son los aspectos internos en cada uno de nosotros. Bien, pues empezaremos a hablar con respecto a la esencia. ¿Qué es la esencia? El maestro Samael nos dice que la esencia es lo más bello, es lo más adorable en cada uno de nosotros. Y eso pues lo constatamos de cierta forma cuando viene el nuevo nacimiento o el nacimiento de un bebé, de un niño. El niño como tal, lógicamente que viene puro en esencia. Esa esencia son precisamente todos los valores que constituyen ese aspecto superior, ese aspecto primordial, ese aspecto espiritual. Entonces, esos valores son los que a cada uno de nosotros nos van a dar la pauta para que nos desarrollamos en una determinada existencia. La esencia como tal, pues lógicamente que se desarrolla desde los 0 a los 5 años, de acuerdo a lo que nos dice el maestro Samael. Y lógicamente que esto pues lo hemos comprobado en la experiencia. Esos aspectos esenciales, esos valores naturales, aquello que ya se trae,
como valor. Es lo que decíamos, nos va a dar la pauta para poder nosotros formar una determinada personalidad. Es la base de nuestra vida, es la base del desarrollo interno de cada uno de nosotros. Es la base en donde cada uno de nosotros va a formarse como persona. Como decimos de forma coloquial, para bien o para mal. Entonces, en ese aspecto, lógicamente que la esencia como tal, nos dice el maestro, es pura, pero no está iluminada. ¿Qué nos quiere decir con esto el maestro? La esencia, lógicamente, se va a desarrollar, como decíamos, de los 0 a los 5 años. Posteriormente lo hará de acuerdo al trabajo de cada uno de nosotros, al trabajo en la vida, al desarrollo en el diario vivir. Lógicamente que estos aspectos, pues nos decíamos, cada uno de nosotros los va a desarrollar de acuerdo a su propia vivencia, de acuerdo a su propia experiencia, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros vaya conociendo en los aspectos de vida. En el tema anterior hablábamos precisamente de las 2 líneas de la vida y decíamos que en la línea horizontal, pues ahí nos desarrollamos nosotros, ¿verdad? Crecemos, desarrollamos, estudiamos, trabajamos y al final, pues después de hacer una vida matrimonial, etcétera, pues dejamos este cuerpo físico. El maestro también nos dice que cada hombre como tal, cada mujer, es lo que es su vida. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que cada uno, de acuerdo a la vida que lleva, pues es un reflejo de su propia conciencia, es un reflejo de su propia alma, es un reflejo de sí mismo, de cómo se ha desarrollado en su aspecto interior. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que, de acuerdo a esa experiencia, desarrollar la esencia como tal. Recordemos nosotros que la esencia como valores nos van a dar la pauta para que nosotros formemos alma o conciencia. Esa alma conciencia se tiene que desarrollar de acuerdo al trabajo interior de cada uno de nosotros, de acuerdo al nivel de ser en que hoy por hoy nos encontremos. De esa forma, en ese aspecto, la esencia como tal va a dar ese impulso de acuerdo a sus valores para que nuestra alma se desarrolle, para que nuestra alma crezca de acuerdo a las experiencias que cada uno de nosotros va teniendo en su propia vida. Lógico que este desarrollo lo vamos a lograr, decíamos, con un trabajo interior. En muchos aspectos, si nosotros no desarrollamos un trabajo interior como tal, como decíamos anteriormente, en la línea vertical, la línea trascendente, entonces, pues de nada vale que nosotros vivamos existencias tras existencias sin haber desarrollado plenamente esa alma conciencia. Debemos comprender que cada uno de nosotros trae una razón de ser, un motivo en esta existencia y en las existencias anteriores que hemos tenido.
si nosotros no desarrollamos en sí mismos ese trabajo interior, como nos dice el maestro Samael, realmente es un tiempo perdido, es un desperdicio de vida. Nosotros, ante todo, debemos y tenemos ese deber de desarrollarnos profundamente, de desarrollarnos internamente, de impulsarnos por medio de esos valores esenciales que hoy por hoy cada uno de nosotros tiene. Cuando nosotros logramos esto, entonces, lógicamente, pues ese desarrollo interior se dará de una forma fluida, de una forma maravillosa, y no viviremos de forma mecánica. Recordemos que aquella persona que tiene constantes problemas, constantes situaciones críticas, es simplemente porque vive de una forma muy mecánica, que se manifiesta demasiado en el aspecto material y que su desarrollo interior no lo lleva a cabo como tal. Es necesario que nosotros llevemos a cabo ese desarrollo interior por medio, decíamos, de la autoobservación psicológica. El desarrollo de ese sentido maravilloso de la autoobservación es necesario para nuestro trabajo interior. Cuando nosotros logramos el desarrollo de este sentido, entonces lógicamente que vamos en pro de ese maravilloso proceso que es la autorrealización íntima del ser. Decíamos entonces, es necesario que la esencia se desarrolle por sí misma. No está iluminada. Es necesario esa iluminación de la esencia. Es necesario ese trabajo interior, esa comprensión de sí mismos, esa autorreflexión de sí mismos, para que esa esencia como tal se desarrolle. Por otro lado, tenemos nosotros a la personalidad. Nos dice también el maestro Samael, la personalidad es hija del tiempo, nace y muere con el tiempo. Aquí bien vale la pena reflexionar estos aspectos. Nuestra personalidad como tal se desarrolla de los 0 a los 7 años. La esencia de los 0 a los 5 años y hay que irla desarrollando. La personalidad, por otro lado, en sí misma se va a desarrollar de acuerdo a ¿qué? A las enseñanzas que nos dan en el común nuestros padres. En el común, en la escuela, los amigos, los parientes, todos los aspectos sociales que conllevan esa relación en nuestra temprana edad, lógicamente son la pauta para que esa personalidad se desarrolle como tal. Entonces, la base en el desarrollo de nuestra propia vida está en la comprensión, está en la enseñanza que vamos a tener nosotros de nuestros padres, de la familia y de todo lo que nos rodea en esos específicos 7 años. Obviamente que si a nosotros nos tratan con cariño, con amor, con ternura, eso vamos a reflejar de mayores. Lógico que si nos tratan de manera agresiva, si nos tratan con gritos, pues obviamente nuestra psiquis, eso se va a manifestar. El subconsciente más adelante, en el tiempo, va a manifestar esos aspectos psicológicos que se dieron cuando nosotros éramos pequeños. Recordemos hoy por hoy que muchos de nosotros en el subconsciente tenemos
aspectos bastante restringidos, aspectos que de alguna manera se manifiestan como temores, se manifiestan como traumas, se manifiestan inclusive como odios, como rencores. ¿Por qué? Porque esos aspectos fueron los que nosotros de alguna forma recibimos de pequeños. Porque esos aspectos negativos se nos dieron, se nos enseñaron. Se nos enseñó a pelear, se nos enseñó a gritar, se nos enseñó a golpear. Entonces, esos aspectos egoicos que hoy por hoy se manifiestan en nosotros son precisamente los que de alguna manera nosotros aprendimos cuando pequeños en el desarrollo de esa personalidad. La esencia, decíamos, lógicamente son los valores que ya traemos aprendidos, los valores que recogimos en existencias tras existencias. Pero la personalidad que se está desarrollando en una nueva existencia es algo muy distinto, porque eso apenas lo estamos aprendiendo, apenas lo estamos recopilando. Y de alguna manera, si los valores esenciales no se desarrollan de forma correcta, entonces la personalidad va a ser completamente mecánica. O como nos dice el maestro, vamos a tener una personalidad completamente lunar. Porque, lógico, recordemos, y más adelante vamos a hablar de esos aspectos, la luna de alguna manera afecta a nuestra psiquis. Los planetas, la energía planetaria, la energía cósmica afecta a nuestra psiquis. Pero en especial este satélite que llamamos, o esta luna que llamamos satélite, ¿verdad? Realmente tiene un aspecto que se da como influyente. Ese aspecto que influye, ese aspecto lunar, ese aspecto mecánico, obviamente da a nuestra personalidad determinadas reacciones. Lógico, la mayor de las veces, como se actúa mecánicamente, pues actuamos de forma negativa, de forma egoica. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que buscar comprender cómo esos aspectos mecánicos nos afectan. Si nosotros en un momento dado nos dedicamos de lleno, de pleno, a comprender cómo está formada nuestra personalidad, cuáles son sus aspectos negativos, cuáles son los aspectos egoicos que hoy por hoy afecta nuestra personalidad o manipula nuestra personalidad, entonces estaremos en un propósito, el propósito de descubrirnos a nosotros mismos. Recordemos, estimados amigos, que es necesario que cada uno de nosotros tome ese conocimiento de sí mismos. Es necesario que comprendamos que en la esencia están todos esos valores. El Buddhata, dice el maestro. En la esencia como tal, nos dice, está ese aspecto íntimo en cada uno de nosotros, esa sabiduría superior. Cuando nosotros encontramos ese aspecto esencial en nosotros, entonces nuestra personalidad se desarrolla de una manera distinta, se desarrolla de una manera completamente diferente. Es necesario que comprendamos cómo la personalidad en cada existencia se va manifestando,
de acuerdo a ese aprendizaje. La personalidad, decíamos anteriormente, es hija del tiempo, nace y muere con el tiempo. Hablando un poco de los aspectos o los misterios de la vida y de la muerte, diremos que cuando una persona deja su cuerpo físico, pues lógico va al panteón, ¿verdad? Ahí, en el panteón, ¿qué es lo que queda? Pues el cuerpo físico, el cuerpo etérico, del cual vamos a hablar más adelante, y la personalidad. La personalidad es energética y como tal, de acuerdo a cómo esa personalidad se ha desarrollado, es como va a durar en el tiempo. Hay personalidades que duran mucho tiempo después de que el cuerpo físico fallece. Hay personalidades que pueden durar 10, 15, 20, hasta 100 años, de acuerdo a lo que el maestro nos dice. Cuando nosotros en sí mismos desarrollamos una personalidad no mecánica, cuando nosotros esa personalidad la vamos trabajando primero en los aspectos lunares y posteriormente en los aspectos solares, entonces en ese desarrollo de la personalidad en sí misma, en esa trascendencia interior, cuando dejamos el cuerpo físico, esa personalidad simplemente desaparece. Pero si está demasiado arraigada a este mundo físico, entonces, como luego se cuenta por ahí, que anda el difunto por ahí penando, que anda tal fantasma por ahí apareciéndose. Recordemos que ese tipo de espectros son meramente personalidades. Esas personalidades están tan arraigadas a este mundo físico que quieren permanecer siempre. Lógico que nos comenta el maestro que de acuerdo a cómo el cuerpo vital se va desintegrando, el cuerpo físico se va desintegrando, la misma personalidad en el tiempo se va desintegrando. Por eso nos dice que es hija del tiempo, nace y muere con el tiempo. Con la descomposición del cuerpo físico, el cuerpo vital se empieza a desaparecer, ¿sí? Porque recordemos que el cuerpo vital es la parte superior del cuerpo físico. Entonces, conforme este cuerpo físico va desapareciendo, va haciéndose polvo, va haciendo cenizas, el cuerpo vital va haciendo lo mismo, pero la personalidad perdura más tiempo, aunque en un momento dado también va a tender a desaparecer. Por otro lado, tenemos el aspecto, pues digamos, más negativo en nosotros. Hablamos específicamente del ego. ¿Qué es el ego? El ego en sí mismo son todos esos aspectos negativos que cada uno de nosotros tiene en su propia psiquis. Es la posilge, es la ira, la pereza, la gula, la envidia, la codicia. Todos esos aspectos vanos en nosotros. Dice el maestro, esa multiplicidad en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene al interior de sí mismos una ciudad psicológica. Son muchos personajes y cada uno de ellos quiere manifestarse. Cada uno de ellos
quiere ser ese yo. Por eso es que nosotros, dentro de la gnosis, hablamos del yo. ¿Y qué es el yo? Pues simplemente un defecto de carácter, o como decimos, un yo defecto, un ego. Ese ego, lógicamente, que cuenta con su propia personalidad. Cada uno de nosotros tiene muchas personalidades al interior de sí mismos. De repente, nosotros nos manifestamos de una forma, como nos manifestamos de otra. De repente estamos tranquilos, estamos en paz, amamos a la esposa, al hijo, al hermano, al amigo. Pero si esas personas, por cualquier situación, no hacen lo que nosotros queremos, o lo que nosotros pretendemos, o como a nosotros nos gusta, entonces, ¿qué sucede? Simplemente nos molestamos. Nos gana el orgullo, nos gana la ira. Y entonces explotamos. Esas explosiones egoicas son parte de nuestra energía, y esa energía como tal, lógicamente, que nos la absorbe, nos la quita ese yo defecto, y con eso el yo defecto se alimenta. El maestro nos dice que el ego como tal es multiplicidad, pero el ego como tal se desarrolla o se desenvuelve en tres aspectos. Esos tres aspectos se desarrollan en cada uno de nosotros como, pues, digamos así, tres diablos, tres demonios. Esos tres demonios son los que traicionaron al Maestro Jesús, los que entregaron al Maestro Jesús en la cruz. Hablamos de Judas, el demonio de la mente. Hablamos, el demonio del deseo. Hablamos de Pilatos, el demonio de la mente. Y hablamos de Caifás, el demonio de la mala voluntad. Deseo, mente y mala voluntad son esos tres aspectos que cada uno de nosotros tiene en sí mismos. Y esos tres aspectos se desenvuelven, se desarrollan, se multiplican en esos defectos de carácter que ya conocemos, como posilge, ¿verdad? Como pereza, como orgullo, como codicia, como ira, como gula, como envidia, como lujuria. Necesitamos, queridos amigos, cada uno de nosotros, estudiar profundamente nuestros aspectos íntimos, nuestros aspectos psicológicos. Necesitamos, ante todo, conocernos a sí mismos, descubrirnos a sí mismos, saber verdaderamente quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es la razón de ser, de estar en este plano físico. Como mencionamos anteriormente, cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida, que es el desarrollo interior, que es la autorrealización íntima del ser. Es necesario que cada uno de nosotros trabaje sobre sí mismos, que cada uno de nosotros se desarrolle conociendo, estudiando esa doctrina de los muchos yoes. Cuando cada uno de nosotros, en ese estudio de la doctrina de los muchos yoes, se acepta a sí mismo, acepta que tiene ira, codicia, pereza, gula, entonces está en proceso
de ese desarrollo interior. Está en proceso de conocerse a sí mismo. Está en proceso de comprender cuál es la razón de ser de su propio ser. Y como nos dice el maestro, la razón de ser del ser es el ser mismo. Cuando nosotros alcanzamos la comprensión de que por ese espíritu de vida, por esa chispa, por esa mónada, por ese aspecto íntimo, por ese ser interior profundo, por ese Dios íntimo que está en nosotros, es que estamos aquí. Y que nada más por eso vale la pena esta vida. Entonces, empezamos en esa profunda comprensión de la razón de ser de sí mismos, de cada uno de nosotros. Es necesario que cada uno de nosotros comprenda esos aspectos que se dan como energías al interior de sí mismos. Comprender que la máquina humana es algo maravilloso que nos entrega la naturaleza, que este cuerpo físico está constituido por distintos tipos y subtipos de energía, y que esos distintos tipos y subtipos de energía son tanto sutiles como densos, y que tenemos que ir comprendiendo esos procesos sutiles y esos procesos densos en cada uno de nosotros, y que cómo se manifiestan en sí mismos. Entonces descubrimos algo maravilloso en cada uno de nosotros. Comprender verdaderamente lo que es la esencia, lo que son esos valores. Y como por ahí le preguntan al maestro también, ¿de dónde procede la esencia? El maestro comenta, desde lo más profundo de la galaxia. Cuando nosotros salimos de ese gran océano de vida que conocemos como Dios o como absoluto, salimos como chispas puras, como chispas divinas, sin ninguna experiencia, sin ningún conocimiento. Pero salimos con una herramienta, y esa herramienta precisamente son esos valores esenciales. Cuando nosotros desarrollamos en una existencia esos valores, entonces, de esa forma, de esa manera, estamos profundizando, estamos desarrollándonos íntimamente cada uno de nosotros. De esa manera, lógicamente que vamos a desarrollar, decíamos, una personalidad distinta. Muchas de las veces decimos que nos conocemos a sí mismos, cuando en realidad de verdad no nos conocemos. ¿Por qué no nos conocemos? Porque al interior de cada uno de nosotros hay muchas personalidades. Hay muchas personitas que pretenden ser ese yo. Necesitamos aprender, necesitamos estudiar, necesitamos comprender ese trabajo interior en cada uno de nosotros. Y ese trabajo lo vamos a hacer única y exclusivamente por medio de la práctica. Quiero invitar a cada uno de ustedes a que haga una reflexión. A que haga una reflexión en sí mismos de su propia existencia. Como decíamos anteriormente, nos indica el maestro, un hombre es lo que es su vida. Vamos a buscar comprender cómo es nuestra vida. Vamos a buscar comprender
¿Cómo nos estamos desarrollando realmente en esa existencia? Hay tres aspectos de comunicación. Hay tres aspectos que se dan en cada uno de nosotros como una forma de expresión en relación con los demás, en relación con nosotros mismos, en relación con nuestro cuerpo físico. Les invito a ustedes a que hagamos un análisis. ¿Cómo estoy relacionado con mi cuerpo físico? ¿Cómo estoy relacionado conmigo mismo? ¿Estoy cuidando realmente mi cuerpo físico? ¿Cómo me estoy desarrollando en mí mismo? ¿Estoy contento? ¿Estoy a gusto? ¿Estoy satisfecho con lo que hago en mi trabajo? ¿Estoy satisfecho o estoy equilibrado en mi relación con los demás? ¿Convivo de buena manera o mi convivencia social no es tan buena? ¿Cómo trato a los demás? Es indispensable, queridos amigos, que cada uno de nosotros comprenda esos tres aspectos, esos tres tipos de relación. Si nosotros hacemos un análisis conscientivo con esos tres aspectos, nos daremos cuenta verdaderamente cuál es el aspecto de vida que estamos llevando o qué tipo de vida estamos llevando, cómo estamos equilibrados en nuestra existencia. Por ahí, hoy por hoy, pues se busca o se ha estilado mucho el hecho de que se busque ese equilibrio interior por medio de la yoga, por medio del tai chi, por medio de ciertos aspectos pues esotéricos, pseudoesotéricos o simplemente metafísicos, ¿verdad? O de algún tipo de estudio de desarrollo interior. Cabe mencionar que si nosotros no trabajamos sobre sí mismos, si nosotros no eliminamos de cada uno de nosotros esos defectos de carácter que tanto daño nos hacen, si nosotros no comprendemos esos defectos de carácter, si nosotros no comprendemos que es necesario que nosotros nos desarrollemos íntimamente para un nacimiento segundo, si nosotros no comprendemos que es necesario el aspecto amor, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces simplemente no estamos haciendo nada. El maestro nos habla mucho del pseudoesoterismo y nos dice que hoy por hoy hay muchas escuelas pseudoesotéricas que hablan de ese desarrollo interior de forma muy, muy hermosa, pero que cuando se les habla de eliminar los defectos de carácter, pues simplemente huyen. ¿Por qué? Porque el yo defecto o al yo defecto no le gusta morir. Al yo defecto no le gusta ser eliminado. El yo defecto se defiende por todo y contra todo. La lucha, queridos amigos, la lucha interior es contra sí mismos. La lucha interior es contra cada uno de nosotros en sí mismos. Si nosotros no estamos dispuestos a esa lucha de enfrentarnos a sí mismos, entonces simplemente no vamos a hacer nada.
Es necesario que nosotros comprendamos estos aspectos. Es necesario que nosotros comprendamos cómo se desarrolla esas energías en cada uno de nosotros y cómo tenemos que equilibrar esas energías. Nuevamente les invito a que hagan ese estudio conscientivo. Y también quiero invitarles, pues, a que si hay alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto en su canal de Gnosis Contemporánea, ustedes pueden hacer cualquier pregunta, cualquier duda, con todo gusto les responderemos en su momento. También pues queremos agradecer si por ahí pues nos recomiendan, si por ahí les dan ese like, ¿verdad?, a este video. Y les invitamos sobre todo también a que busquen los distintos libros del venerable Maestro Samael para que puedan ustedes comprender un poco más de esto que estamos hablando. La gnosis es, como decíamos, un conocimiento cósmico, un conocimiento universal, que busca simplemente la felicidad del ser humano. Entonces, queridos amigos, pues nuevamente les damos las gracias. Un servidor, Francisco Herrera, les invita a que próximamente pues sigamos en este estudio y vamos a posteriormente a ver el tema de la máquina humana. Por hoy, pues, muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo próximamente. Buenas noches.